¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas del Radio Informativo Huamantla, la radio hablada en imagen. Bienvenidos a su programa El Placer de Ser, con su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández. Muy buenas tardes, muchos saludos a todas las personas que están cumpliendo años, que están de plácemes, que están festejando alguna fecha importante. Y bueno, en los últimos días se confeccionó un tapete en Dinamarca. Es de mucha relevancia para Huamantla y de importancia también porque nuestros tapetes cada día abarcan zonas mucho más lejanas. En Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez apoya a gimnastas. Me da mucho gusto este tipo de noticias porque muchas veces los alcaldes o apoyan o no apoyan, ¿no? En este caso, las gimnastas han destacado a nivel estatal y han dado muy buenos resultados, ¿no? Y Apizaco tiene una excelente calidad en cuanto a gimnasia se refiere. Y bueno, nuestro presidente entrega comedor escolar también y es muy importante para la comunidad que adquirió este comedor, porque ahí pues se preparan riquísimos desayunos, comidas, y los alimentos van con mucha limpieza, con mucho cuidado y sobre todo con mucho amor para los pequeños que van a recibir a un pequeño costo pues un rico desayuno. Y saludos a todas nuestras personas que nos están escuchando, a toda nuestra gente que nos escuchan en San Pablo Citlaltepec, en Apizaco, en Zacatelco, en San Martín Texmelucan, que ya por cierto mañana pues es el tianguis, ¿verdad? Ya están preparando todas los comerciantes su mercancía para dar un beneficio económico y de mercancía a todas las personas que asisten todos los martes. Y bien, amigos, pues vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Infantiles Tito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras 3 direcciones. Morelos Oriente número 120, letra A, Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitlalpan número 109 en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47-205-74, 47-267. Aquí en Radio. Bien, amigos, ya regresamos al programa El Placer de Ser, el programa que proyecta la esencia del ser humano. Y bueno, el tema de hoy es causas psicológicas del bajo rendimiento escolar.
Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo lo descubrimos? Después los factores que contribuyen. Posteriormente vamos a ver qué posibilidades hay de que esos niños salgan adelante y cómo. Ese es un punto importante, sobre todo el cómo. Y bueno, vamos a ver cómo podemos detectar, cómo podemos hacer los famosos filtros, sobre todo en las escuelas, para ver qué niños tienen un rendimiento insuficiente, es decir, que no alcanzan una calificación óptima en las escuelas, ya sea en preescolar, ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria o en la preparatoria. Y bueno, vemos que el 80% de estudiantes que tienen un bajo rendimiento escolar, pues son varones. Sorprendentemente son varones. Las niñas somos mucho más apresuradas para estudiar, ¿no? A veces algunas niñas se van quedando por algunos aspectos que ahorita vamos a ver que son muy, muy importantes. Bueno, entonces primeramente vamos a ver que es necesario determinar la capacidad potencial general del niño para aprender. Hay que poner mucha atención. Una cosa es que el niño tenga la capacidad y otra cosa es que el niño tenga un rendimiento insuficiente nada más porque sí. Ajá. Entonces, primeramente vamos a ver unos factores, unos puntos importantes. Vamos a ver el CI. ¿Qué significa el CI? El coeficiente intelectual. Cuando un niño tiene un bajo promedio, bajo de lo normal, un promedio bajo de lo normal, entonces estamos hablando que a ese niño le falta madurar intelectualmente. Esto no quiere decir que sea un retrasado mental, que sea un tonto o que sea ineficaz. Esto quiere decir que le falta maduración. Entonces, cuando vemos y hacemos, por ejemplo, nosotros los psicólogos, una evaluación o un test psicométrico, ¿verdad? Es una prueba psicométrica en donde nosotros vemos si está arriba de lo normal, está en lo normal o está abajo de lo normal. Desde ahí yo creo que ese es un punto importante y de hecho cuando van a terapia de lenguaje, a psicoterapia, sobre conducta, etcétera, pues casi que lo primero es una prueba para medir el coeficiente intelectual. Si a ese pequeño o pequeña, si a ese adolescente que a lo mejor nunca le hicieron en su vida una prueba, sale bajito, pues entonces ahí ya estamos detectando un punto. No es determinante, pero sí es importante, que es diferente. Entonces cuando, por ejemplo, también los niños tienen un muy elevado nivel intelectual, también es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos tienen más capacidad y más rapidez para poder hacer los trabajos que les dejan, los proyectos que les dejan en las escuelas, y entonces empiezan a aburrir y entonces empiezan a distraer. Entonces eso es bien importante, tanto que esté abajo como que esté muy arriba, ¿no? Ese es uno de los puntos bien básicos. Otro punto es la familia. ¿Qué tipo de familia tienen este tipo de niños? Casi siempre la mayoría son familias conflictivas, con un alto grado de machismo, o también tienen muchos conflictos intrafamiliares. Hay gritos, en muchos hay golpes, en muchos toda la familia se mete, se involucra, decide, hace, se culpa, etc. ¿No? Entonces también hay que ver, y tiene mucho que ver este tipo de familia, sobre todo en el aspecto educativo. ¿Qué nivel tiene el papá intelectual? ¿Qué nivel tiene la mamá intelectualmente, educacionalmente?
pero también qué tipo de estudios tienen, porque una cosa es la educación en casa y otra cosa qué nivel de preparación tienen. Hay gente que tiene un buen nivel, es profesionista, pero tiene una educación en casa pues muy degradante, ¿no? Entonces eso es bien importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Muchas veces los sentidos, es importante checar si el niño ve bien, a lo mejor le faltan lentes y pues si no ve, cómo va a aprender o cómo va a ver, o si no escucha bien, cómo va a entender las indicaciones que se le están dando. Por ejemplo, hay un chico en la clase, en X salón, que no escucha bien. Y entonces llega la maestra de inglés y empieza a decir ciertas palabras y él, pues como no escucha bien, las escucha de otra manera y las escribe de otra manera, aunque las esté viendo en el libro, pero las escucha en mala posición, alguna sílaba, algún acento, y entonces ya se deformó todo ese aprendizaje, ¿no? Y entonces va cayendo en vacíos y de repente saca 4, saca 3, saca 2. ¿Cómo es posible? Y otra vez, y él cree que está bien y que es correcto como él lo dice y como él lo escribe, etcétera, y otra vez está fallando, ¿no? Entonces también hay que ver, a veces es muy, muy, muy complicado el no poder ver bien y estar aprendiendo, y pues si no veo bien, pues medio escribo lo que llego a ver, ¿no? Y más si por ejemplo está hasta atrás, entonces si no ve bien, pues ponerla hasta adelante para que pueda ver un poquito mejor hasta que le pongan sus lentes. Hay muchas campañas en la escuela que realmente sí son fantásticas, la verdad son muy eficaces porque detectan a muchos niños que les hacen falta lentes y los papás ni por acá se dieron cuenta hasta que les dijeron, ¿saben qué? Necesitan lentes, y pues ya se los compran y el rendimiento va mejorando. Otro tipo de cuestiones que hay que supervisar son las amistades. ¿Qué tipo de amistades tienen los niños? ¿Con qué tipo de niñito se junta su hijo o su hijita? Ya sea, por ejemplo, en la primaria, cuando salen del preescolar, y yo siempre lo he comentado, que es un cambio drástico y que es un cambio súper brusco para los niños, en donde probablemente ya tenían sus amiguitos, y muchas veces se empiezan a intimidar en la primaria porque pues ya no son sus mismos compañeros, entonces tienen que hacer amistades y a veces les cuesta demasiado. Por ejemplo, en la secundaria lo mismo, ¿no? Cuando llegan y sus compañeros pues no son iguales porque los cambiaron de ciudad, porque es otro tipo de personas, porque de una federal entraron a una particular, o de una particular a una federal, y entonces tienen que empezar a hacer nuevos amigos, y también es muy complicado, sobre todo en la adolescencia, que cuando los niños entran a la secundaria, ay, y ahora con quién me voy, o quién me acepta, ¿no? También eso es muy importante para los niños, ¿no? ¿Quién me acepta? Muchas veces ni ellos mismos se aceptan como son o como se presentan, ¿no? Entonces sí es muy importante, porque si se encuentran niños que no son de su misma ideología, que sus papás tienen otro tipo de formación, otro tipo de educación, pues a veces no llevan mucho que ver uno con otro, y entonces sí empieza una serie de situaciones que a veces no es tan agradable. Posteriormente vamos a ver que los conocimientos y la aptitud real es importante. Hay muchos niños que, por ejemplo, a mí me admira cuando llegan al consultorio, llegan a las escuelas, y los niños leen media hora o 20 minutos diario, y leen otro tipo de libros que no son de la escuela, que no pertenecen a los que los maestros les han indicado,
y que te empiezan a hablar y a decir, y un niño que lee o una persona que lee rápidamente se ve en su léxico, utiliza otro tipo de palabras, otro tipo de frases, que uno se queda, wow, este niño sí está leyendo y sí se proyecta que está leyendo, ¿no? Entonces, no toda la gente tiene pues esa habilidad y esa aptitud en la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces la gente para leer un párrafo, bueno, se tarda como 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, a mí en lo personal que me gusta mucho leer, que me gusta leer el periódico, por ejemplo, esa es una excelente lectura porque estás actualizado, porque sabes de qué están tratando las cosas y socialmente sabes y te estás integrando a través de las noticias de cómo es tu entorno, ¿no? Y otro punto importante, bueno, ¿por qué Causa está presentando a través de todo estos filtros? ¿Por qué está presentando un rendimiento insuficiente? Si es en general, si es en alguna materia, en qué tipo de materia, porque muchas veces, por ejemplo, en la mayoría de escuelas vemos que lectura y escritura, pues malo, y matemáticas, peor. Entonces, pues como, ¿por qué? Y entonces todas las demás se hacen fáciles o difíciles las materias, pero esas dos que van, bueno, que son muy importantes y que van de la mano, así como carril del tren, pero que son bien básicas, tanto en el preescolar, como en la primaria, como en la secundaria. Es bien importante que nosotros podamos ver por qué estas dos materias cuestan tanto trabajo. ¿Por qué? Una de ellas es porque no leen y otra de ellas es porque a los maestros a lo mejor se les dificulta o les da tedio ese tipo de materias y pues las van dejando como que al olvido un poco, y entonces los niños van reflejando ese tipo de actividad en su estudio. Bien amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Morelos Oriente número 120, letra A, Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitlalpan número 109 en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47-205-74, 47-267-32 y al 47-236-24. Pinturas Comex. Infantiles Tito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco.
Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fifmex. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Guamantla? Aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Guamantla. Bien, amigos, seguimos. Y ahora vamos a ver los factores que contribuyen al bajo rendimiento escolar. Y por ejemplo, en los factores psicológicos vemos que posiblemente, como lo comenté un poco antes, no hay una adaptación social en el salón, ¿no? Entonces, muchas veces los niños todavía no se han adaptado, todavía como que no han encontrado amiguitos. A lo mejor hay unos pequeños que se aíslan, o en la secundaria también posiblemente se aíslan, y entonces pues no hay como que mucha comunicación con sus compañeros, no hay. Me ha tocado ver a muchos niños que no tienen amigos, ¿no? Entonces o juegan solitos o se van al salón o a los baños y ahí se quedan todo el tiempo, ¿no? A la hora del recreo no socializan. Y eso pues es un punto pues muy grave para ellos, porque se sienten solos y muchas veces también se sienten rechazados. Y también vemos que otro factor fisiológico, ya lo había comentado, aparte de pues la vista, el oído, checar todos los órganos y todos los sentidos también, pues hay que ver cómo duerme ese niño, cómo duerme ese adolescente. Si se acuesta a la 1 de la mañana y se levanta a las 6, es lógico que a lo mejor si tiene mucho sueño, pues va a llegar a la segunda o tercera hora, ¿no? Y la nutrición, el comer bien, el dormir bien, el estar bien, el hacer ejercicio. Por ejemplo, en los adolescentes es bien importante que hagan ejercicio aparte del que les dejan en la escuela, porque muchas veces no sacan toda la toxina y vemos también que las hormonas se empiezan a hacer de las suyas y empiezan a funcionar mucho más fuerte, y entonces cuando no hacen ejercicio y cuando se alimentan mal. Por ejemplo, hay niños que muchas veces en la secundaria son muy caprichudos, que no quieren comer esto porque les engorda, a las niñas que no quieren comer grasa, a los chicos porque les salen barros, es su trauma los barros, y entonces vemos que no se nutren bien, ¿no? Y a veces ni siquiera toman agua, ni siquiera un vaso de agua al día, ¿no? Entonces también el agua, recordemos que oxigena el cerebro, que hidrata la piel y que limpia todo el organismo. Y entonces muchas veces, si no están los niños relacionados con ese tipo de temas, y que los papás, con tal de que no los molesten, pues les dan para alguna chatarra o para algún alimento que no les va a nutrir, pues sí, si un adolescente o un estudiante malnutrido o por escasos recursos también, pues muchas veces vemos que los que comen frijolitos y habitas y que toman agua, pues son los mejores nutridos, ¿no? Y que están pero muy inteligentes y muy listos para la escuela. A veces decimos, ay no, pero puro frijol. Pues sí, es lo más, es mágico los frijoles y las habitas y todo la verdura y la fruta que nosotros podamos comer, ¿no? En cuanto a factores sociológicos, el tipo de vecindario, de colonia o de lugar donde se desarrollen los niños es bien importante, porque también nos habla mucho de la ideología y de cómo viven ese tipo de niños.
si viven por ejemplo, en vecindades, si viven en colonias bajas. Vemos, por ejemplo, y es muy común, y todo el mundo lo sabe, que cuando viven en colonias, pues los niños se tienen que hacer de sus banditas, ¿no? Porque si no pertenecen a ninguna banda, pues los agarran solitos y los golpean o los asaltan o los maltratan. Y ya en una banda, pues ya es banda con banda y ya como que se sienten más protegidos. Así ha funcionado y yo creo que seguirá funcionando mucho ese tipo de niños. Los factores pedagógicos, y bueno, aquí muchos van a decir que sí, otros que no. Se refieren a los métodos de enseñanza. A veces el 80% de los maestros pues muchas veces son eficaces. A mí me llama mucho la atención que seguido en el periódico sale en empleos que solicitan en una institución, han solicitado maestros de preescolar, de primaria y de secundaria como 7, 8 veces más o menos en este ciclo escolar a maestros, y están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, aunque el maestro lleve un excelente método de enseñanza, pero si le dan un mes o 15 días para trabajar, yo me ponía a pensar el otro día, bueno, pues cómo estarán los niños, ¿no? O los alumnos de esta institución que está cambiando constantemente de maestros y que a lo mejor su rendimiento escolar pues no está siendo muy bueno, ¿no? Porque si, por ejemplo, en un día se cambia a alguien, una maestra pide permiso y va otro maestro, y entonces los niños se descontrolan en un día. Imagínense cuando cambian 2 o 3 veces de maestro. Aunque la enseñanza o aunque el método pedagógico sea muy efectivo, muy bueno, pero pues si es la institución, por X razón que se desconoce, está cambiando constantemente de maestros, pues ¿qué resultados van a dar? ¿Y qué resultados va a dar la institución? No necesariamente el maestro, ¿no? Porque el maestro va a decir, bueno, yo estuve 5 o 6 meses con los alumnos, yo no soy responsable del todo, y tiene razón. Y aunque vaya y aunque sea muy cumplidor y aunque sea muy efectivo ese maestro, pues sí es necesario que se vean ese tipo de normativas, ¿no? Y bueno, es importante contemplar los rasgos de personalidad que tienen este tipo de niños con rendimiento escolar insuficiente o con bajo rendimiento escolar. En general son niños pasivo-agresivos, es decir, son niños muy tranquilos, muy obedientes, pero que no los toquen o que no les digan algún comentario negativo porque reaccionan y se van contra todo con el que le insultó o con el que le dijo algo, ¿no? A veces este tipo de niños también son muy tranquilos, pero yo pienso que son muy tolerantes. Ya cuando ya les dicen muchas veces de cosas y de insultos, entonces es cuando ya empiezan a reaccionar, ¿no? Y hay que tener en cuenta cómo son los niños también. El rasgo de personalidad pasivo-agresivo no es determinante. Vamos a ver que hay niños que están, por ejemplo, en preescolar, que son las famosas regresiones de personalidad, y que empiezan a actuar como si fueran bebés, como si tuvieran 2 o 3 años, y empiezan ta, a papá, a mamá, y entonces, a ver, pues ya tienes 4 años, 3 meses, y no es normal que tú estés hablando así, o hablan o tienen alguna dificultad con algún fonema, y entonces como a la gente le da risa o le da ternura como hablan los niños, entonces lo sigue haciendo, sigue reforzando cómo habla o cómo pronuncia equivocadamente, ¿no? Y muchas veces los papás ahí
pues sí cometen el error de decir, ay, qué bonito mi niño, qué bonita mi niña, qué preciosa se ve. Y es cuando, y efectivamente también la mayoría de niños que asisten a terapia de lenguaje también son varones, ¿no? Entonces se me hace que las mamás son muy consentidoras y ahí es donde pues los niños ya no pueden seguir adelante. Un punto importante en el aspecto psicológico pues es la competencia. Muchas veces a los niños de hoy les falta mucho trabajar eso, la competencia. Competencia no en cuanto a habilidad, sino a competencia de querer hacer las cosas, de ser el mejor, de ser el único, de ser el primero. En preescolar se da mucho, en la primaria va disminuyendo, en la secundaria casi va desapareciendo y ya en el COBAT, bueno, en la preparatoria casi ni siquiera se menciona, ¿no? Hasta que les preguntan y hasta que les están diciendo casi siempre, sí, yo, bueno, pues yo sé la respuesta, etcétera, ¿no? La autoconfianza que los niños tienen a veces sí es muy pobre, sobre todo cuando son rechazados y sobre todo también cuando tienen alguna discapacidad o cuando los niños son de lento aprendizaje o cuando los niños pues no entienden o son golpeados o son torturados en casa de diferentes maneras. A veces el que un niño, por ejemplo, tenga una buena familia, una buena educación, tenga aparentemente económicamente solvencia, pero si ese niño o esa niña están siendo abusados sexualmente, también es un factor importante y es un factor psicológico que se tiene que trabajar urgente. Ese es un punto en el que las mamás y los que los cuidan deben de tener muchísimo cuidado, porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Y eso también, pues lógico, repercute en la autoestima, ¿no? Cuando los niños son maltratados en casa y cuando les dicen, a ver, eres tonto, eres menso, eres tarolas, eres, bueno, todas las groserías habidas y por haber, pues entonces los niños pues van creciendo y todo, pero van entendiendo y se van anclando negativamente con ese tipo de palabrotas y que a veces si no les dicen esas palabrotas pues ya no empiezan a entender así como que por las buenas, ¿no? O se empiezan a acostumbrar al maltrato familiar o al maltrato físico, ¿no? Que si no los golpean entonces no obedecen, ¿sí? Y muchas veces la tolerancia a la frustración, porque en muchas ocasiones vemos que los niños pues ya no están, como comentaba hace rato, ya no son tan competitivos, ¿no? Como antes, no están acostumbrados y como que para levantar una mano piden permiso a la otra y entonces cuando están también tan sobreprotegidos por las mamás, híjole, ese es otro punto bien importante a trabajar, que es que mi niño no puede hacer esto, es que a ver qué quiere el niño y casi le adivinan lo que piensa, lo que hace o lo que dice y bueno, entonces los vuelven inútiles y realmente les bajan mucho la autoestima y las mamás piensan que con compensar con cosas materiales, pues con eso ya la hicieron y no es cierto. O con hacerles todo, piensan que les están haciendo un bien y no es cierto. Entonces cuando los niños quieren hacer algo y no lo logran, pues empiezan a frustrar de una manera muy fuerte. En una ocasión me acuerdo de un pequeño que atendía y era de conducta, me acuerdo, y la mamá era muy pasiva y el papá sobreprotector. Entonces el niño era súper berrinchudo. Y sí, entre más le hablaba a uno suave y armoniosamente, el niño respondía súper agresivo.
y ya cuando se le hablaba así un poquito más fuerte, bueno, el niño, bueno, casi le daba el infarto ahí, y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo están educando a este pequeño? Si ya le pegó a la abuela, si ya le pegó a la tía, ya le pega a la mamá, al papá no, porque lo respeta, pero a todas las mujeres, las pateaba y las golpeaba, y bueno, era una situación muy, muy compleja. Y luego los papás se preguntan, ¿qué pasará? Hay que checar también, y es muy importante en estos tiempos, el famosísimo acoso escolar. Cuánto denigra y cuánto amenaza a los niños pequeños y bueno, a todo tipo de personas el acoso escolar. A mí no me gusta decir de la palabra común, porque estoy en México, no estoy en Estados Unidos, estoy en México, y para mí es acoso escolar. Que siempre estén molestando, que siempre estén al más intelectual muchas veces, es al que están muele y muele y muele y muele y muele y muele hasta que lo fastidia, ¿no? Hemos sabido de casos muy tristes en los que los niños se suicidan, ¿no? Llegan a un punto en que la tolerancia a la frustración pues fue muy poca y deciden lo peor, ¿no? Estos niños, entonces pues no, sí hay que checar para que no se logre este tipo de cosas. Y también hay que checar las redes sociales. La trata de persona está muy fuerte. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con las redes sociales. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247 47 21938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Infantiles Tito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gema Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla. Ya regresamos a su programa El Placer de Ser. Y bueno, estaba comentando acerca de las redes sociales, que ahora en el bajo rendimiento escolar yo creo que es uno de los puntos básicos también a tratar y sobre todo a checar, porque estamos viendo sobre todo en los adolescentes que las redes sociales nos están comiendo a los niños, los están consumiendo.
Hay niños que tienen 100, 200, 300 o hasta más amigos en el Face, y muchas veces pues la trata está muy fuerte. No me gusta decir este dato, pero pues en Tlaxcala apenas agarraron a unas personas donde estaban haciendo de las suyas aquí en Tlaxcala, en Puebla y en Estados Unidos. 2 personas en Estados Unidos estaban teniendo ahí secuestradas y maltratando a estas niñas, que muchas veces las enamoran primero. Ese es el punto, a través de las redes sociales las contactan, las enamoran, se las llevan a Tlaxcala, a casas de seguridad, y después se las llevan a Estados Unidos, y pues de 20 a 40 relaciones sexuales diarias para estas pobres jovencitas, estas niñas. Y yo digo, híjole, o sea, qué vergüenza, y qué vergüenza que sean de nuestro estado. Y qué bueno que ya los agarraron, qué bueno que ya esa semilla negra ya se fue, pero pues ya a cuánta gente perjudicó, a cuántas familias, porque no nada más son a las niñas, ya a cuántas familias perjudicó y pasó a traer, y en fin, ¿no? Y sobre todo esas niñas, yo no quiero saber realmente cómo están, desde el punto fisiológico, cómo han de estar esas niñas, hasta el punto psicológico, ¿no? Que yo creo que toda su vida van a tener que tomar terapia, y ojalá que la tomen para que puedan rehacer su vida, y para que puedan reafirmar su yo, y para que su seguridad y su integridad física pues siempre se sienta segura, porque siempre estuvieron en un gran riesgo, ¿no?, de morir también, ¿no? Entonces sí hay que checar mucho las redes sociales de sus hijos, es importantísimo. Muchos papás pues lo dejan, ahí se va, se les olvida, no lo toman en cuenta, y cuando ven, ¡pum!, desaparecen las niñas. ¿Cuántas niñas se han ido por voluntad propia? Y entonces sí decimos, ¿cómo? Pues si mi hija me tenía mucha confianza, pero si yo era su amiga. Sí, mi reina, pero nunca revisaste las redes, cómo estaban, con quién trataba, quién eran sus amigos en Face, en lo que sea, ¿no? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en ese punto. Hay veces que le dan más validez a un amigo imaginario que ni siquiera sabe quién es, que a sus propios padres, que a sus propios amigos, que a sus propios tíos, que a sus propios vecinos, ¿no? Entonces, no se dejen engañar también, chavos, no es tan fácil. La gente que les proponga hacer videos, la gente que quiera verlas a solas, nada de eso, aléjense de esas personas, nunca acepten ayuda de nadie, porque muchas veces lo hacen con las peores intenciones. No hay que ser fatalistas, pero sí hay que ser preventivos. Y bueno, hay un descubrimiento muy interesante en el campo de la delincuencia juvenil, y es que algunos padres sienten orgullo, por la actitud retadora y desafiante de algunos de sus hijos, ¿no? Dicen, ay, es que mi hijo es muy bueno, ay, es que es bien valientote, ¿no? Entonces, pues eso causa que le aumenten más el ego, y entonces ese tipo de niños ya no se les va a poder frenar. También hay que estudiar qué tipo de padres son. Esos padres que tienen hijos con insuficiencia escolar. Muchos padres son conflictivos, y hay muchos padres que no se conforman solamente con
decir, a ver cómo va mi hijo, a ver en qué puedo ayudar, qué puedo apoyarlo, cómo le hago. No, se agarran de que no, que la maestra, que la escuela, y a todo el mundo le echan la culpa y dicen, es que usted tiene la culpa, maestra, es que el maestro es un descuidado, la institución no sirve, cuando ellos como padres, pues a lo mejor son los que no están dando el ancho, porque para todo hay que tener en cuenta muchas bases importantes. En primera es la familia, en segunda es la escuela, tercera directivos, cuarta gobierno y quinta pues el alumno en sí, qué está dando, qué capacidades tiene, cómo va a trabajar, cómo va a hacer, qué es lo que tiene en beneficio para él. Y bueno, ya para terminar este tema, vamos a ver cómo podemos ayudar a los niños, que yo creo que es lo más importante, ¿no? No es nada más decir, evaluar, bueno, ya identifiqué qué partes son las que se tienen que trabajar, ahora cómo las vamos a trabajar, cómo las vamos a tratar, qué tipo de interés tiene el niño para un buen rendimiento, cómo le podemos hacer. Hay que darle métodos óptimos de estudio, que él sepa que tiene, por ejemplo, un horario para estudiar, que él tenga un lugar específico para estudiar, que tenga sus libros limpios, que tenga, si va a ser en la mesa, no sé, del comedor o un escritorio especial, pues que mejor, ¿verdad? Pero que todo esté limpio, que todo esté en orden, que haya una buena luz, que haya lapiceros, que haya libros, que haya todo tipo de objetos que a él le motiven, porque si lo va a hacer en la mesa de la cocina, imagínense, no lo quiero ni pensar, que la manteca por ahí, la sopa por allá, y el olor a chilaquil por aquí, y bueno, en fin, ¿no? Y entonces todo el mantel sucio, y bueno, hay que ser cuidadosos para todo. Hay que tener en cuenta que muchas veces el placer que produce el trabajo, ese es un punto bien importante que nosotros podemos trabajar. Si nosotros ayudamos a los niños con alegría y les hacemos ver qué es lo que va a ganar, la calificación que puede tener un 10, que puede tener excelencia, que qué bonito está el trabajo, que lo va a hacer más precioso así como él, y que el niño vaya viendo todos los avances que va teniendo, todo lo que él puede lograr. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Yo lo veo y yo creo que sí es efectivo, porque lo veo con muchas mamás que llegan y motivan a los niños y le dicen, mira mi amor, qué bonito te quedó tu trabajo. Por ejemplo, a los de preescolar, ¿no? Mira qué bonito coloreaste, qué bonito dibujaste, mira qué hermosa salí de que me hiciste mi dibujo, mira qué bonito quedó tu trabajo, si van a hacer una maqueta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los de primaria, ¿cómo está tu letra? Para los niños pequeños que apenas entraron a la primaria, ¿no? De primero y segundo año, qué bonita está tu letra, a ver cómo hace el pajarito, con qué letra, etcétera. Pero cuando los papás ponen una cara y de que vamos a hacer la tarea, ya con eso ya acabaste todo. Ya le bajaste 2 o 3 puntos a tu trabajo de motivación. Entonces hay que hacerlo con gusto, con el placer de que los niños aprendan, entiendan. Cuando tú le empiezas a gritar, es diferente a que tú lo presiones a que lo haga mejor. A ver, bórralo y hazlo un poquito más ondeado. Hay que indicarles en qué se equivocaron, cuáles fueron sus errores, pero no gritando ni amenazando. Yo creo que es muy diferente que le digan, mira, aquí va más ondeado, aquí va más recto, aquí te pasaste de pintar, en fin, ¿no?
Yo creo que a veces no tienen las mamás el tiempo y sobre todo la actitud. Ese es un punto específico, la actitud de que si ven los hijos que los papás estudian, que los papás trabajan, que los papás se esfuerzan, que los papás le dicen qué bonito trabajaste, mira, pero esfuérzate más, y sobre todo que les pidan excelencia. Si saben que los niños a lo mejor pues no van a dar la excelencia, pero sí van a dar un 8, 9, pues es perfecto. Porque si los papás les piden un 6 o un 7, pues los niños van a dar un 4, un 5. Entonces siempre hay que pedir más, ¿no? Para que los niños, si pueden rendir, ¿qué tal si sí rinden el 10, ¿no? Si a lo mejor el papá está sabedor, pues de que las matemáticas o la lectura no se le da a su hijo o a su hija, pues ya sabe que le tiene que exigir aún más para que ese niño sepa los alcances que puede tener. Yo creo que ese es uno de los grandes premios de los niños. Porque cuando les dan dinero y les dicen, ay, bueno, pues si sacas buenas calificaciones te llevo a Veracruz o te compro un juguete. Entonces ya lo estás condicionando, entonces ya está distorsionando todo el papá o la mamá. Entonces en su mismo trabajo hay que saber motivar. Mira qué hermoso quedó, pero hecho por ti. Mira cómo tus amiguitos también lo hicieron muy bonito, pero el tuyo quedó más, ¿no? Entonces muchas veces los niños se van motivando y van viendo resultados. Y hay que tratar de asociar lo aprendido con la vida cotidiana para que a los niños se le quede mucho más rápido y tengan mucho más voluntad de poder hacerlo. Y bien, amigos, bueno, pues aquí me quedo en este tema y ahora me gustaría ver algunos psicotips y vamos con unos ángeles que desde cuando se los quería dar. Y bien, pues vamos a ver que los directores de rayos maestros de la sabiduría, hablando precisamente de poder mejorar el rendimiento escolar en sus hijos, y vemos que el rayo azul representa la voluntad de Dios. Y el arcángel que lo lleva pues es San Miguel. Alguna vez vamos a hablar más de arcángeles, y él es encargado de las personas que mueren y él puede entrar a las tinieblas. Y si ustedes quieren, pueden apoyarse en el rayo azul para protegerse también. En el rayo amarillo, por ejemplo, imaginar que sus hijos son muy inteligentes y precisamente representa la inteligencia. Y entonces es el rayo de la sabiduría, el color amarillo, el rayo amarillo representa la sabiduría, la iluminación y la comprensión. El rayo rosa, el amor divino. El rayo blanco, la purificación. El rayo verde es el rayo de la verdad, de la concentración, ¿no? Entonces vayan ubicando cómo pueden mejorar, por ejemplo, el hábitat de estudio de sus hijos. El rayo rubí, pues es para la paz y la providencia. Y el rayo violeta es el del perdón. Si es necesario a veces que pidan disculpas a sus hijos porque a lo mejor hicieron alguna travesura y los castigaron demasiado o se excedieron, pídanles disculpas, pídanles perdón y mejoren sus relaciones familiares, pero sobre todo quieran siempre mucho a sus hijos y créanles para que ellos puedan decir siempre la verdad, por muy dura que ésta sea. Bien, amigos, pues me despido. Esto fue El Placer de Ser, el programa que proyecta la esencia del ser humano. Se despide su amiga psicóloga Gema Salado Hernández. Y dentro de 8 días va a estar el grupo La María.
dentro de 15 el psicólogo Enrique Vieira, y el 28 de noviembre va a estar el psicoanalista Jacobo Rodríguez, y me prometió que va a venir a cantar. Desconozco qué sorpresa nos tenga, pero pues la verdad estoy muy contenta. Entonces recuerden que dentro de 8 días va a estar el grupo musical La María. Nos vemos, amigos, dentro de 8 días de 4 a 5 de la tarde. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta la vista. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla.